para sacarse un poco los abrigos. Se está levantando de poquito el viento, pero la temperatura está ideal, diría yo, para hacer la hora que es. Me parece un poco elevada, pero bueno, bastante linda la jornada del día de hoy. Bueno, habló el intendente tras la finalización del acto. Sí, así es, después del extenso acto por el Día del Maestro aquí en Río Cuarto, bueno, después de entregar presentes y regalos a los maestros destacados, bueno, habló el intendente aquí de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, bueno, habló sobre el acto también, y aprovechamos para consultarle sobre la situación de fin de semana que siguió con la elección allí legislativa en la provincia de Buenos Aires, y qué mensaje había dejado justamente las urnas allí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar a Guillermo de Rivas al respecto. Yo creo que hay ciertos valores esenciales que desde la gestión uno los fortalece o los debilita. ¿Cuáles son los factores electorales que decidieron la provincia de Buenos Aires? Uno por ahí lo desconoce, pero sí creo que el impacto, más allá de una elección o no, uno lo que percibe a diario, el acompañamiento, el reconocimiento de la necesidad que tienen las familias que tienen un familiar en situación de discapacidad, aquellos que tienen un alumno y la expectativa de que la universidad pública lo forje y ver debilitado el sistema educativo, el de entender de que nuestros jubilados no pueden ser una variable de ajuste y que deben reconocérselo, y entender también que la necesidad de promover el desarrollo a través de la posibilidad del empleo, programas de empleo, es realmente importante para que, ¿qué es lo que esperan de los gobernantes? Esperan autoridad, esperan seriedad y honestidad, y principalmente un Estado eficiente. Y eso lo comparto absolutamente, y el desafío que tenemos los que gobernamos. Pero por otro lado, la necesidad de que nuestra política y todo el esfuerzo que tenemos en el Estado llegue a cada uno de los ciudadanos para tener crecimiento, desarrollo, educación, contención y salud. Y creo que, bueno, eso en Gobierno de Córdoba tenemos un ejemplo y un modelo de cómo nos involucramos con políticas públicas realmente de manera directa, independientemente de un contexto muy, pero muy, muy difícil que se tiene en Córdoba y la tenemos en la ciudad, porque el contexto económico que tienen los estados y más los municipios hoy es un impacto directo, pero no renunciamos a nuestro valor, y la esencia de lo que queremos es decir en estos momentos tan duros. ¿No ve el presidente esos valores que usted mencionó recién? Yo entiendo que no es verlo, es claramente con las políticas y las acciones que tienes. Cuando vetás la ley de discapacidad, cuando vetás la ley de la educación pública, cuando vetás el aumento de los jubilados, no son gestos, símbolos, sino directamente acciones. Uno, por acción o por omisión, cuando está en el Estado, decide qué es lo que quieren sus políticas públicas. En esto el Congreso, a través de los representantes legislativos de todas las fuerzas, ha entendido el valor de la educación universitaria, el valor de atender a las personas en situación de discapacidad, atender la situación de nuestros jubilados, y bueno, son esos valores y esas acciones que hablan por sí solas. ¿Hay superávit urgente afuera? Yo entiendo que en una visión de una necesidad que había de tener un Estado eficiente, no sirve si por sí solo en un contexto social en el cual la ciudadanía también necesita acción y política proactiva también para contener, adecuar y principalmente que un país tenga presente y que nuestros ciudadanos tengan futuro, pero principalmente una contención real. Repito, el tomar medidas a los fines de ser eficiente, de administrar eficientemente los recursos de cada uno de los habitantes del país, que los dineros públicos deben administrarse con eficiencia, pero llegar a aquellos que se necesiten, hay que corregir, hay que tomar las medidas correctivas, pero no cortar, amputar o usar la motosierra para cortar, porque creo que uno con la motosierra no cura, sino que elimina, y muchas veces lo que necesitamos es curar, mejorar, para en definitiva para que las políticas públicas realmente le sirvan a la gente en este tiempo tan difícil. Bueno, ahí está entonces el padre Guillermo de Rivas haciendo un breve análisis de lo que dejó para él la elección legislativa en Buenos Aires, y bueno, un mensaje también sobre las acciones del presidente Javier Milei ante la situación de los discapacitados, la universidad pública, también los jubilados. ¿Cuánta palabra no para no criticar directamente a Milei? Es decir, bueno, es la consecuencia de políticas pésimas, pero ¿por qué no la critican? Bueno, porque no las han criticado a lo largo de 20 meses, 22 meses, ¿no? Pero cuánta palabra, cuánto de circunloquio, ¿no? Cuánto de no ir a la cuestión de fondo. Se le preguntó concretamente, ¿no? ¿Por qué perdió Milei? ¿Por qué la gente castigó a Milei? Ese mismo Milei que lo apoyaron en sus políticas y le dieron gobernabilidad desde el gobierno provincial y también la anuencia desde la municipalidad, ¿no? Manteniendo un especulativo silencio. No conviene meterse con alguien
exitoso, pero todos sabíamos que no había éxito, que esto nos llevaba inevitablemente a esta situación, que la está padeciendo el propio municipio. Entonces, cuando muchos se ponen en buscadores de argumentos bizantinos, cuando vos tenés claramente puesto frente a tus narices que si le sacás la plata a la gente, si desfinanciás la universidad, si no haces obra pública, si a los jubilados le recortás los haberes y las prestaciones, incluidos medicamentos, si además robás, si sos corrupto, si además tenés la casta propia metida ahí adentro, si además necesitas que no consumamos para que no haya inflación, y además eso implica que no pagues impuestos, porque el impuesto de recaudación más importante del municipio, si no es la coparticipación vía IVA, que es también de recaudación ligada al consumo, es comercio e industria, que es la actividad comercial industrial. Si todo eso pasa y vos no decís nada, y ahora tenés que dar todo un rodeo para decir, y bueno, y la gente adentro, y qué sé yo cuánto, y que esto, que el otro, y seguir rodeando, y seguir rodeando, y rodeando, y rodeando, y rodeando, para no ir al núcleo de esto. Señores, es un desastre el gobierno nacional en términos económicos. Si vos todavía no te convenciste, después de 22 meses, y después de una señal inequívoca que ha dado el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que ha dicho, basta, le hizo precio el pueblo de la provincia de Buenos Aires. 13 puntos, es poca la diferencia para el desastre que está haciendo esta gente. Y si nosotros tenemos gobernantes que se hacen los tontos, miran para otro lado, o les cuesta decir con claridad, están esperando la orden que se lo escriban, ¿no? Un gobierno que además es corrupto, además intenta censurar libertades consagradas en la Constitución, además deja a la universidad sin un mango. Alguien que es docente de la universidad, les cuesta tanto asumir su rol una vez de ponerse al frente del descontento. ¿Qué van a seguir especulando? ¿Todavía si le saca votos criticarlo a Milei? ¿Qué más necesitan? Que estalle el país. Cuando estalle el país, ahí van a decir, nosotros lo advertimos, que era con la gente adentro. Bueno, ¿cuándo lo advertiste? Martes a la mañana, de un día que dejó procesar durante 48 horas, ¿no?, la catarsis electoral. Que lo ves al gobierno que no reacciona, porque está en sus mismos planteos, que no le importa, Karina seguirá siendo la que mande, los Menem van a seguir ahí, todo seguirá igual, hasta que se terminen por ir Toto Caputo, que termine, hasta que agoten el último dólar, nos dejan con un perno infernal, y todavía están viendo si lo critican, ¿no? En este sentido son más determinantes y coherentes, no sé, las palabras del gobernador de Salta. A mí me cagaron, ¿no? Como paloma de iglesia. Me cagaron porque yo era su fiel. Me prometieron cosas que no me hicieron. Pero por lo menos tienen un grado de contundencia que acá es muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Sin embargo, yo veo en las redes sociales a algunos de los integrantes de este gobierno y postean cosas que son durísimas contra el gobierno de Milei. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema. Llega un momento en la vida que no podés ser eternamente pusilánime, salvo que tengas empatía con el gobierno de Milei, y está todo bien si tenés empatía con el gobierno de Milei, o está todo mal, bancate las críticas entonces. Ahora, si no tenés empatía y no la manifestás claramente y no te pones del lado de los que la están pasando mal, padeciendo, bueno, eso habla más de vos
que de Milei. ¿Algo más, Alejo? No, eso, Guillermo, justamente. Bueno, ahora el intendente junto al ministro de Educación iba a recorrer algunas obras que se están realizando aquí en Río Cuarto, pero bueno, el acto ya está finalizado. Gracias, Alejo. Ahora todo por acá.